Sí, Juan. Bueno, y con 12 grados de temperatura aquí en Madrid, una jornada donde ya tenemos futura reina, cuando obviamente termina el reinado de Felipe VI. Hace un ratito apenas sonaban aquí las salvas en el Palacio Real, así que una jornada muy particular para la historia, si se quiere, de España. Y obviamente también con divisiones, porque diríamos que las ministras de Unidas Podemos, de las ministras o ministros del gabinete de Pedro Sánchez, no fueron al pleno del Congreso de Diputados. Una diferencia y una locura dentro de lo que es el gabinete del presidente Pedro Sánchez. Para decir otros acontecimientos de esta jornada, en París una mujer amenaza con ser atacada por disparos de la policía y su vida corre peligro. Estos hechos se sucedieron en una de las estaciones de Francia, en François Mitterrand, la línea RER. Había una mujer con un velo y parece que hizo algunas cuestiones que se vinculaban con amenazas y actuó la policía, así que le dispararon y está en situación grave. Vale decir lo que está pasando en Francia, particularmente en París, donde en los últimos días han amanecido los frentes de negocios y casas con la estrella de David, querido Eduardo, como señalando viviendas donde viven judíos, en una especie de persecución que hay tanto con los judíos como también con los musulmanes en toda Europa. Habrá que ver las consecuencias que está teniendo en las sociedades occidentales esta guerra, ¿no? La dimensión de la grieta que se está desarrollando, y me parece que es preocupante, el marcar, el señalar, el expoliar a los judíos que viven básicamente en Europa, con una especie de amenaza, y por el otro lado también a los musulmanes, a cualquier musulmán que ande con un velo o que prolifere o que tenga una actitud de sospecha, bueno, están siendo perseguidos, así que me parece que es el otro costado de esta guerra, que sí, vale decir, prácticamente ha comenzado, porque ya la operación del gobierno de Benjamín Netanyahu es obvia sobre el territorio de la Franja de Gaza, desde el este y desde el norte, ya están los tanques operando, y sí lo que hay es un velo informativo para que esto no genere lo que son ataques terroristas en distintos centros occidentales. Ese es el miedo y el cuidado que está teniendo esta operación, que vale decir también ya tiene disparos y utilización de cohetes hacia Israel desde Yemen, Siria y Líbano. Repito, Yemen, Siria y Líbano se suman a lo que es el disparo o el ataque hacia puntos estratégicos de Israel, por lo cual ya la extensión de este conflicto, está amenazando a todo Israel y obviamente amenaza claramente a todo el mundo. Y un dato también que me parece importante, que tiene que ver con esta situación: acaba de decir el Banco Mundial que es casi el 80% de los países del mundo, querido Eduardo, están en una situación de aumento en los precios de los alimentos producto de este nuevo conflicto. Así que vamos a tener un escenario de inflación en los próximos tiempos, y vuelvo a decir, estos son derivas donde obviamente las sociedades empiezan a sentir esta fatiga frente a las guerras, Ucrania por un lado y ahora la guerra de Israel contra el terrorismo de Hamas, así que son situaciones que hay que proyectar en el tiempo por lo que puede suceder. Ya habíamos hablado del aumento del petróleo, incluso se vincula de alguna manera con la situación que vive en la Argentina, donde obviamente también las empresas productoras empiezan a preferir en un mercado tan cerrado, tan complicado para la exportación o para la venta de petróleo en la República Argentina, hacerlo a mejores precios en el mercado internacional, y esto obviamente trae estas repercusiones, así que habrá mucho más. Así que una situación muy complicada en el frente externo, también con Vladimir Putin diciendo ya directamente que Estados Unidos es el responsable del caos mortal y global que vive no solamente Medio Oriente, sino prácticamente todo el mundo. En los Estados Unidos también otra interna: Mike Johnson, el portavoz, el presidente de la Cámara de Representantes, quiere disociar el paquete de ayuda que está pidiendo Joe Biden. Por un lado, sí, todo el paquete de ayuda a Israel, y por el otro lado empezar a menguar, a disminuir el paquete de ayuda a Ucrania, cuando además Ucrania vive una ofensiva bastante particular y agresiva por parte, obviamente, aprovechando las circunstancias, del ejército de Vladimir Putin. Y dos cortitas para terminar, Eduardo. Por un lado, el Consejo Constitucional de Chile acaba de aprobar la propuesta de la nueva Constitución.
viste todo el lío que hubo, amenazas, manifestaciones en la calle, la gente que además rechazó la anterior constitución. Bueno, todo indica que el plebiscito, el referéndum, que dentro de poco tiempo va a estar para convalidar esta Carta Magna, va a volver a ser rechazado en el pleno, en este caso, de la sociedad chilena. Y por el otro lado también las advertencias de los Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. Se había establecido una tregua, se habían iniciado negociaciones de paz. Bueno, lo cierto es que desconocen los resultados de las primarias donde ganó María Corina Machado, y esto vuelve a tensar las relaciones de Occidente contra el régimen de Venezuela. No se puede creer con Nicolás, o no se le puede creer a Nicolás Maduro, y esto también tensa una situación donde se quería, obviamente, que el petróleo de Venezuela vuelva a nutrir el mercado internacional, y de esta manera la presión sobre el precio del petróleo no se dispare como en los últimos tiempos, además obviamente por la situación de Medio Oriente. Así que esta situación describe lo más importante, querido Eduardo, en este martes 31 de octubre de 2023. Gracias, querido amigo. Bye, hasta mañana. Abrazo grande. Chao.